Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 3 a las 3. Los saluda como todos los martes y jueves su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos. En esta ocasión tengo el gusto de entrevistar al licenciado Tirso Alfredo García. Él es el secretario general de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos, la CROC, de la que usted ha hablado mucho, pero de la que, pues hay que decirlo, lamentablemente durante muchos años se vio como un organismo anquilosado. No vamos a penetrar muy a fondo en esos aspectos, porque incluso como lo comentaba antes de la entrevista con Tirso Alfredo García, eso ya pasó. Estamos en una nueva etapa. Tirso Alfredo García, muchas gracias por concedernos esta conversación, esta entrevista. Yo creo que la audiencia merece conocer este proceso de desarrollo que se está dando en el país en todos los campos, y creo que el área del sindicalismo, el área, lo comentábamos antes de entrar a cuadro, del sector social, del que un tanto cuanto nos hemos olvidado, es de suma relevancia. Tirso, muy buenas tardes. Gracias nuevamente por esta conversación. Como es nuestra costumbre, vamos a dar una breve semblanza de nuestro entrevistado. Él es licenciado en comunicación, dice nada más. Tiene estudios en el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Estudios Científicos Tecnológicos Wilfrido Macié, en comunicación, en la Universidad de Chapingo, Comunicación Social y Administración Rural, en la Universidad de San Carlos, como licenciado en Comunicación, es colega. Sí. En el ámbito laboral, he estado en la CROC Querétaro como secretario general, ya lo dijimos, estuvo como secretario de Educación y Capacitación del Comité Estatal. Igualmente, en el periodo 86-92, estuvo como director de promoción de cooperativas, algo que también se nos ha quedado rezagado y que sin embargo puede ser un gran detonante de la economía, y como director de empleo. También estuvo en la Caja Popular Libertad, fue gerente de Educación y Desarrollo Cooperativo en Vidriera Querétaro con manuales de productividad. Vidriera Querétaro fue uno de los pioneros en establecer una nueva cultura laboral muy específica. Tuve la fortuna de conocer al licenciado Alejandro Lerma, por ejemplo, que era el director de Recursos Humanos, y daba un gran énfasis a lo que debería ser en todas las empresas. El capital humano es lo más importante en las empresas, el hombre trabajador es lo más importante, y el que usted haya sido ahí quien hizo esos manuales de productividad, pues nos dice mucho de su trabajo. En el gobierno federal estuvo también en la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, en promoción y divulgación por 14 años. Y también platicábamos, esta Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, ANACSA, fue lo que se convirtió en lo que conocemos hoy como Agrocemex. Fue, de hecho, la pionera en la descentralización burocrática, esta macrocefalia burocrática que padecemos todavía y que al parecer empezará un difícil proceso. Aquí fue una experiencia muy exitosa, creo, ya nos platicará Tirso de esta invitación. Bien, son tantos los aspectos que podemos abordar con la larga experiencia laboral que acredita Tirso, que pues es un poquito difícil elegir por qué camino nos vamos, pero vamos a hablar del sindicalismo y del sector social. ¿Te parece bien, Tirso? Nos hablamos de todos, somos más o menos de la rodada. Adelante, Liceo. Por favor, entonces, hablemos de esta nueva etapa de la CROC. Tú asumes la dirigencia hace relativamente muy poco tiempo, en febrero de 2017. Tras 25 años en la que estuvo al frente Antonio Castela Guarnero. ¿Cómo se da este proceso? ¿O estamos todavía en él? Estamos en una nueva era CROC, que le llamamos. Nuestro líder nacional, el diputado Isaías González Cuevas, nos ha convocado a
a crear ese gran sindicalismo nacional. Hace un momento decías el sindicalismo anterior. Yo creo que no debemos de perder de vista los orígenes del sindicalismo en México y en el mundo, ¿sí? Esa es la fuerza, esa es la naturaleza que nos permite visionar ante estos nuevos escenarios económicos, políticos, sociales, educativos. Y es una exigencia ya del trabajador el que tengamos un sindicalismo moderno, un sindicalismo capacitado, un sindicalismo preparado y que en verdad seamos útiles a los trabajadores. Y en concordancia con un diálogo de respeto con cada uno de los factores de la producción. Y efectivamente hace un momento hablábamos del sector social de la economía, y el sector social de la economía es el marco jurídico del sindicalismo, ¿sí? En la propia Constitución. La propia Constitución, sí, lo establece en la propia Constitución, pero ahí está encerrado todo el marco jurídico de las sociedades cooperativas, del sindicato en sí y de toda unidad de bienes y servicios en el ámbito social. Bien, este sector obrero, este sector social del que estamos hablando, ¿cómo se dio este proceso de cambio? Se dio en base a una convocatoria de acuerdo al estatuto. Ya se presentaba las fechas de convocatoria para la renovación. Se presentó cambio de elección, sí. Y afortunadamente, en base a la convocatoria, en base a la asamblea y la intervención de todos los secretarios generales de la federación, tuvieron a bien nombrarme su representante como secretario general, sí, a partir del 23 de febrero de 2017. ¿Sí? ¿Cuántos sindicatos agrupan en este momento? Ahorita tenemos diferentes sindicatos de las diferentes ramas económicas. Estaremos hablando de 25 sindicatos, 25 sindicatos que agrupan aproximadamente con las empresas que tenemos la relación obrero-patronal alrededor de 12-13 mil trabajadores. Pues ya cuenta, ya empiezan a hablar de eso. ¿Sí? Porque generalmente pensábamos en la CROC y pensábamos en el sector gastronómico, en el sector de servicios, que es lo fuerte, ¿no? Así es. Comentarte, licenciado, que la fortaleza de la CROC está en el sector terciario, en el servicio, ¿sí? La gastronomía, hotelería, restaurantes, pero también tenemos entidades federativas donde la fuerza de la CROC es el transporte, es la propia industria, como el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, pero en los rumbos turísticos ahí está la fortaleza de la CROC. Un sindicato que es insignia de la CROC a nivel nacional es la Unión Donceles 28, que es donde agrupa a todos los trabajadores gastronómicos en todas las áreas. Sí, esa es parte importante y fuerte de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos. Estás hablando, licenciado Alfredo García, de una nueva era. ¿Qué implica esta nueva era? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Dónde están parados y hacia dónde van? Al entrar al tema de esta nueva era CROC, fundamentalmente nos va a llevar a nuestro líder nacional, nos convoca en esta nueva era CROC a fortalecer la democracia sindical. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la democracia sindical? A la apertura de los contratos colectivos de trabajo, ¿sí? La transparencia de estos contratos colectivos de trabajo, a donde precisamente en las fuentes de trabajo se conozca lo que es el contrato colectivo de trabajo, que los trabajadores conozcan todos sus beneficios que esto implica. Y también en la democracia sindical hablamos en esta nueva era de la CROC, la transparencia del origen y destino de las cuotas sindicales. Eso yo creo que es esencial, ¿no? Porque también genéricamente cuando hablamos de sindicatos, y bueno, podemos hablar de Esther Rodillo, por ejemplo, del sindicato petrolero, por mencionar dos ejemplos en donde precisamente el anquilosamiento del dirigente por un lado y la opacidad en el manejo de los recursos, que son muchos, hacen que esté estigmatizado el sindicalismo.
hablar de sindicalismo en estos términos tradicionales era hablar de corrupción, hablar de control, hablar de una componenda ahí con ciertos sectores. Eso es con lo que ustedes quieren terminar. En la CROC nacional y en Querétaro somos muy respetuosos de las demás, de las otras entidades sindicales. Sí, los juicios son a título personal. Desde luego. Somos muy respetuosos. Lo que a nosotros nos interesa que en el seno de la CROC demos ese sindicalismo moderno, demos ese sindicalismo capacitado, demos ese sindicalismo que sea útil en verdad al trabajador, ¿sí? Y hace un momento les comentaba la importancia de tener un diálogo de respeto con el empresario. Y con la autoridad también. Y con la autoridad laboral, desde luego. Les quiero decir que si dentro de los programas nacionales de la CROC, a partir del 2005, en que llegó Isaías González Pueblas a la Secretaría General, hizo una reingeniería integral dentro de la organización. Sí. Todo federal, ¿no? Hoy diputado federal. Muchas veces me permito hablar porque la emoción me gana. Adelante, Sí. Es que hay que comunicarle a la audiencia lo que hacemos y lo que sentimos. Yo hablo de que yo estoy enamorado de los programas de la CROC nacional y de la CROC estatal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos programas son muy significativos precisamente para establecer ese nuevo sindicalismo que ya nos exigen los trabajadores. ¿Sí? Y si nos vamos más allá, nos exige el sindicalismo también debe ser hacia la propia sociedad. En la CROC nacional no establecemos únicamente la relación para atender al trabajador, sino que ahora con los programas sociales que se implementan aquí en el Estado y a nivel nacional, también estamos atendiendo a la familia, ¿sí? Con esos programas sociales. De manera integral, lo que comentábamos hace un momento con lo que ocurrió con Vidriera Querétaro, con esas, que fue un ejemplo, ¿no? Ese sentido de que el trabajador sea el centro de la empresa, que es la parte más importante, el capital más importante, no son los fierros, sino es el trabajador, con ese sentido que está platicando. Sí, hace un momento hablábamos, licenciado, tenemos que amar y respetar lo que hacemos, y respetar a nuestros semejantes en su ámbito educativo, laboral, económico, deportivo, etcétera, ¿sí? Y si me lo permites, voy a mostrarles la concepción de la nueva era CROC. Adelante. Y desde luego convocados a nivel nacional, vuelvo a repetir, por el diputado Isaías González Pueblas. ¿Sí? Adelante, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando tomamos la responsabilidad como secretario general aquí en el Estado, y de acuerdo a la normatividad establecida en el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de la CROC, a partir del 2017 en Querétaro, todo el equipo de trabajo, quiero comentarte que dentro de esta Federación Estatal de la CROC se tienen secretarios generales con una experiencia extraordinaria dentro de su ámbito laboral y económico, de sus sindicatos. ¿Sí? Estos compañeros que cubren las carteras de esta federación tienen una gran experiencia, una gran capacidad y un gran conocimiento del sindicalismo. Es por eso que en el contexto de todos los secretarios de los sindicatos que forman parte de esta federación, hicimos esta concepción. ¿Cómo lograr ese sindicalismo moderno? ¿Cómo vamos a poder lograr el fortalecimiento de nuestra imagen institucional? ¿Cómo lograr una identidad del sector obrero organizado ante la sociedad? Con estrategias de identificación. ¿Sí? Esas estrategias de identificación nos han permitido, licenciado, estar en enlaces estratégicos con todos y cada uno de los sectores de la economía en el Estado, con cada uno de los factores de la producción. Si en este sindicalismo moderno que promueve la CROC a nivel nacional y aquí en el Estado nos falta un solo factor de la producción, no vamos a tener el éxito deseado.
todos y cada uno de los que forman la productividad tenemos que estar engranados. ¿Sí? Ese engranaje que nos permite en verdad dar resultados, como vamos a ver aquí adelante. Si nosotros, estas estrategias, el año pasado, todo el año 2017, a partir de febrero, fue de transición para nuestra organización estatal. Fue donde visitamos a cada uno de los sectores, ¿sí? El sector público, el sector privado y desde luego al sector social. Si nosotros logramos esos enlaces estratégicos para el bien común, ¿sí? de Querétaro, estas estrategias de identificación se basan en las funciones, tareas, sistemas metodológicos y herramientas. ¿Cuáles son las herramientas de esta nueva era de la CRO? Son los programas sociales, acciones sindicales y políticos de la CRO. A partir del 2015, yo hablaba de esta reingeniería de Isaías González Cuevas, una reingeniería donde nos permite salir, válgase la expresión, a estar con el trabajador en su fuente de trabajo, al pie de la máquina, conocer sus necesidades, conocer sus anhelos, sus expectativas, su proyecto de vida. Esas son las acciones, los ejes fundamentales de esta nueva era CRO. Se establece en la acción sindical, en la acción social y en la acción política. ¿Sí? No podemos estar desmembrados de estas acciones. Si nosotros la CRO a nivel nacional y Querétaro, somos promotores y gestores, ¿sí? de programas sociales que de alguna manera fortalezcan el ingreso del trabajador y de su familia. Si hay momentos difíciles para el inversionista, para el empresario, en que no tiene la oportunidad de aumentar el salario, nuestro sindicalismo moderno de la CRO tenemos que llevar elementos de apoyo, ¿sí? Y si me permites... Con sentido social. Con sentido social, desde luego, y si me lo permites, aquí en Querétaro comenzamos a apoyar la economía de los trabajadores en base a firmas de convenios de colaboración, por ejemplo, con la empresa ETM, ¿sí? Este es un convenio de colaboración que nos permite que el trabajador que con esfuerzo tiene un auto, tiene un carro, se acerca a esta empresa y tenga descuentos en la afinación, en la adquisición de llantas, servicios, frenos, etc. Este es un convenio de colaboración que nos está dando muchos beneficios aquí a los trabajadores. También tenemos otros convenios de colaboración para fortalecer la economía del trabajador. Si nosotros logramos ser una semillita para que el trabajador tenga un proyecto de vida, lo estamos haciendo, ¿sí? En los ahorros está en automático una mejoría de su estándar de vida. Así es. ¿Qué es lo que deseamos? Que el trabajador, aparte de ser reconocido en la empresa, también sea reconocido por su familia, por esa integración. Yo creo que es muy importante. No es un robot, no es un ente ajeno, es un jefe de familia que está trabajando por su esposa, sus hijos. Esa parte se ha perdido en una buena en muchas partes. Sí, ustedes están retomando, enfocando esto. La familia es fundamental. Este nuevo sindicalismo de la CRO debe ser incluyente, y es incluyente hombre y mujer, ¿sí? No podemos separarlos, ¿sí? No debe haber esa separación. Si el hombre o mujer está en su fuente de trabajo, llega al hogar por el deseo de un descanso, de tener el acercamiento con la familia, tener más disponibilidad de tiempo con los hijos, la familia, el esposo, etc. Eso es lo que quiere la CRO. Por eso es que ya salimos únicamente de atender al trabajador, que lo seguimos haciendo en forma profesional, técnica, preparada, pero también nos interesa el seno familiar. Si el trabajador tiene tranquilidad en el seno familiar, va a ser más productivo y por ende va a participar a que la empresa sea más competitiva. ¿Sí? Esos son los engranes que queremos de este sindicalismo social del siglo XXI. Vuelvo a decir, lo digo con muchísimo gusto y con mucho respeto, lo que nos convoca el diputado Isaías González Cuevas. Bien, eso es un enfoque realmente interesante, y acabas de hablar de dos aspectos, que son el asunto de la mujer, por un lado, como
gente encargada de la familia, pero por otro lado la mujer como gente trabajadora también. En ese plan, ¿qué visión tiene la CROC para la mujer trabajadora? Porque hablamos genéricamente de la situación de que hay una desigualdad. La ley nos dice que a trabajo igual, pago igual. Sin embargo, nos enfrentamos en la realidad a que hay trabajo igual, pero no salario igual. En esa parte tienen alguna acción, alguna situación que estén planteando desde el punto de vista jurídico institucional. Sí, así es. Dentro del seno de la CROC, la mujer es parte fundamental para la mujer. ¿Sí? No podemos estar fuera del contexto del conocimiento, de la esencia real, única de lo que es la mujer. Y para eso se tienen proyectos específicos para la mujer. Por ejemplo, ahorita más adelante vamos a ver ese gran proyecto que inició Isaías González Cuevas, para que la mujer tenga sus propios proyectos de inversión, tenga su propia empresita y que de alguna manera sume a la economía del hogar. ¿Sí? Nosotros tenemos que conocer la capacidad de la mujer. ¿Sí? Que es superior a la nuestra, ya lo decimos, gente de experiencia, hay que reconocerse. Así es, sí, y también la mujer tiene que cumplir sus sueños, tiene que desplazarse a amar lo que hace. Si estudió una carrera universitaria, técnica, la tiene que disfrutar, tiene que tener ese retorno. Si el ser humano hace una inercia, hace un esfuerzo físico, mental, tiene que tener un retorno en lo laboral, ¿sí? Tiene que tener el reconocimiento justo. Y en la CROC reconocemos a la mujer, ¿sí? Y en verdad ahorita vamos a ver la fortaleza que tiene la mujer dentro de la CROC, porque la CROC quiere un sindicalismo incluyente, ¿sí? Ver el talento de la mujer, ¿sí? No importa su estatus, no importa su educación, no importa. La mujer es la mujer aquí en México y en el mundo entero. Claro, sí. Y sus situaciones particulares, por ejemplo, lo vemos muy seguido en la redacción, recibimos, pues, no muchas, pero sí en algunas ocasiones quejas en el sentido de que en estado de ingravidez o cualquier posibilidad de que pudiese estar embarazada ya es un motivo de rechazo para que pueda ser contratada. Yo creo que eso es injusto y es anticonstitucional. Mira, en este nuevo sindicalismo, y vamos a decirlo, México desde hace unos años a la fecha está en escenarios como áreas de oportunidad, en lo económico, en lo social, en lo político, cultural, educativo, recreativo, en todos los aspectos que tú quieras decirlo. Y en un proceso de transición y de transición, de cambio, ¿sí? Esos paradigmas ya deben de desaparecer en México, pero todos los factores de la producción deben tener esa concepción, ¿sí? No podemos estar en contra de la vida natural de una familia, de una mujer, ¿sí? Bueno, está en estado de gravidez, bueno, de todas las oportunidades, y eso es lo que está luchando la CROC dentro de los contratos colectivos de trabajo. Y también reconocer que en Querétaro, en México, hay empresarios sociales de excelente calidad, ¿sí? Será de excepción, pienso, porque si analizamos algún plan, algún programa, ya que estamos hablando específicamente. Desde luego que sí. En esta nueva era CROC, y hablamos hace un momento, parte fundamental es la mujer. Y tenemos que crear las condiciones en los contratos colectivos de trabajo, en determinado momento, por un diálogo asertivo, de respeto y de compromiso con el empresario, ¿sí? Maestro de la Universidad Chapingo, maestro, me decía que ningún ser humano se resiste al buen trato, ¿sí? Más, por la buena y mejor, ¿sí? Y en un diálogo de respeto, ¿sí? En determinado momento, esa es la filosofía de la CROC actual, ¿sí? En esa nueva era. Y veamos, si nosotros tenemos todos esos programas sociales, sindicales y políticos, necesariamente debemos de tener acciones y resultados, pero también nos tenemos que evaluar.
Si una acción no se evalúa, no sabemos si logramos el éxito o no logramos el éxito, si vamos por el buen camino o vamos por el mal camino. Claro. Todos nosotros nos evaluamos, ¿sí? Y tiene que haber una revisión permanente, ¿no? Que nos lleva a la mejora continua. A la mejora continua. Si nosotros tenemos esa evaluación y tenemos buenos resultados, nos vamos a posicionar en el seno de la CRO ante todo el ámbito social, económico y político como un sector obrero organizado. ¿Sí? Si nosotros logramos este posicionamiento con cada uno de los sectores de la economía, y voy a hacer un paréntesis, agradecerle a cada uno de las personas de cada uno de los sectores que nos hemos acercado para dar a conocer nuestro programa social, político y económico, hemos tenido una aceptación muy positiva, ¿sí? Tanto de la autoridad del gobierno, y respetos al señor gobernador que ha respetado una especial la autonomía sindical, sí, nos ha respetado y también respetamos el trabajo instituyente del señor gobernador. Nos hemos acercado con las autoridades laborales, estatales y federales, con las cuales estamos teniendo enlaces estratégicos también, acuerdos estratégicos. La Secretaría de Trabajo aquí en el Estado, con José Luis Aguilera Rico, tenemos una comunicación abierta, ¿sí? A donde se tenga que apretar, se va a apretar, ¿sí? Y en donde de alguna manera tenemos que reconocer el trabajo, lo reconocemos. Creo que está haciendo un buen trabajo, José Luis. Sí, es una gente muy consciente, muy sensible a la necesidad. En determinado momento, eso es lo que queremos aquí en Y Viviana también en la delegación. Bueno, con Viviana ha estado aquí en esta mesa de trabajo, ¿sí? Y en su primera visita tomamos acuerdos, ¿sí? Fue un acuerdo de que delegados sindicales de los sindicatos adheridos a la Corte Estatal se capacitaran. Y actualmente hay 3 delegados sindicales de nosotros, de esta organización estatal, que están tomando un diplomado en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos toda una normatividad y protocolos de prevención de accidentes, de ausentismo, vamos a lograr esa productividad de los trabajadores y vamos a lograr esa gran competitividad que requieren las empresas aquí en Querétaro. Esto es en lo que estamos viendo. Si nosotros logramos ese posicionamiento que se está logrando, y a nivel nacional también, vamos a tener un acuerdo bonito en Querétaro, ¿sí? Y yo lo digo con mucho respeto al seno de la CRO. Los líderes sindicales tienen que estar en las fuentes de trabajo. Y aquí hay líderes sindicales en la CRO que están en las fuentes de trabajo día a día. Los delegados sindicales están en las fuentes de trabajo, viendo las necesidades de los trabajadores, cómo hacer la mejora continua en los procesos de producción de un bien o de un servicio. Ese es nuestro objetivo fundamental de esta CRO Querétaro, que tengamos una CRO Querétaro en movimiento, de clases, de crear puentes de entendimiento, y si hay incidencias, tomar los acuerdos para hacer una mejor acción en beneficio de la economía del Estado, ¿sí? Este es en síntesis general el plan estratégico ante esta nueva responsabilidad. Adelante, Ale. Y algo muy interesante que estamos viendo como nueva era de la CRO, que sea un sindicalismo útil a la sociedad, ¿sí? Que no sea de pantalla como se dice normalmente, ¿sí? Las exigencias hablamos hace un momento del propio trabajador, de la propia sociedad, es que en verdad atendamos al trabajador, ¿sí? En educación, en seguridad social, en vivienda, en deporte, en recreación, en prevención de enfermedades, en la prevención de la adicción. Y es por eso que esta nueva era de la CRO existe en la manera, ¿sí? Estamos inmersos ahorita en esta cuarta revolución industrial, ¿sí? Para nosotros es una revolución tecnológica, ¿sí? Después de las 3 etapas anteriores, ahorita estamos en este nuevo concepto de lo que es la reingeniería. Claro, primera revolución industrial. Así es. Y electricidad, tercera revolución industrial, computación, y en la cuarta es la revolución industrial de la inteligencia. Aquí lo marcan muy claro, la imagen lo. Así es. Yo por eso digo, y lo repito, yo estoy enamorado de estos programas de la CRO, porque vamos a fortalecer las inteligencias múltiples del trabajador.
de la propia sociedad laboral que nos va a permitir, sí está la manera, que nos va a permitir en determinado momento dar solución, no dar solución, sino establecer en México y en Querétaro los tres ejes fundamentales de la CRO, que es la acción sindical que hemos estado platicando ahorita, que es la base, que es la plataforma, que es la acción social. Tenemos que estar con la propia sociedad, ¿sí? Y si me lo permite, si no usamos el tiempo. No, por supuesto, tenemos un buen tiempo. Por ejemplo, está muy en San Pablo Tolimán, estamos creando grupos sociales, estamos formando grupos sociales, en donde de acuerdo a cada programa de la CRO, están recibiendo beneficios. San Pablo Tolimán, para la gente que no es de Querétaro, es una comunidad, es un municipio, es una pequeña comunidad de un municipio, de una zona indígena que está aproximadamente a 1 hora de la ciudad capital. Para contextualizar lo que se diría qué se está haciendo en una comunidad, por favor. Sí, por ejemplo, la CRO nacional y estatal se replica, tenemos un convenio con la Congregación Mariana Trinitaria. Esta es una asociación civil que está instalada, su sede en Oaxaca desde hace 20 años. Nuestro líder nacional, Isaías González Cuevas, firma un convenio de colaboración en donde la sociedad que se organice dentro del seno de la CRO y también en otras instancias tenga beneficios subsidiados. Por ejemplo, ahorita en San Pablo Tolimán se han entregado productos en subsidio, cerca de 90 depósitos de agua, en lugares donde no existe una toma de agua, por ejemplo. Sí, es una zona semidesértica del estado. Entonces ya tienen su depósito de agua. Quiero comentarte que ha sido muy emotivo, muy emocionante para la CRO, cuando en coordinación con Mariana Trinitaria, ¿sí?, se hace entrega de estos productos subsidiados. ¿Ves la alegría de la gente? Nos hubiera gustado estar ahí. Si hay un evento de este tipo, por favor, invítanos. En la próxima entrega te invitamos, ¿sí? Hace un momento decía que dentro de esta federación hay secretarios generales de sindicatos que aman su trabajo y que están aportando. Por ejemplo, nuestro líder general de la CRO en San Juan del Río, él tenía dentro de su espacio 120 máquinas de coser. ¿Sí? Bueno, estaban sin usar. Se están preparando y ahorita con un grupo de mujeres de San Pablo Tolimán se va a iniciar la producción de camiseta básica, ¿sí? Y con apoyo de la Secretaría de Trabajo del Estado se les va a dar una beca para que se capaciten, pero la CRO también está generando empleo. ¿Esta beca quién la subsidia? El Servicio Nacional de Empleo de Querétaro. ¿Sí? Entonces, esos son los enlaces estratégicos que estamos haciendo, ¿sí? Estamos llevando de alguna manera proyectos y programas en seguridad social, en educación. Tenemos un convenio muy importante aquí en el Estado y a nivel nacional con el INEA, donde vamos a hacer grupos satelitales de alfabetización primaria, secundaria y ahora ya la preparatoria. Éntrenle a la prepa, ¿no? Porque ahí traemos un rezago, de acuerdo al convenio que se hizo en la época de Calderón, se estableció, se decretó que para el 2018 la educación preparatoria tendría que ser obligación del Estado, en los términos de que sea gratuita, de que todos tengan acceso a ella y de que ya llegue a ese nivel. Y sin embargo tenemos 3 años de rezago. En su sector yo creo que habría mucha gente a la que se le podría dar la oportunidad de que este mínimo nivel de preparatoria, ustedes serían uno de los primeros impulsores. Ya los nuevos futuros funcionarios están hablando de que sea obligatorio hasta la universidad. Lo veo en este momento un tanto idealista, si no pensamos primero en consolidar la etapa de la preparatoria. Entonces, ese es uno de esos puntos. Quiero compartirles a usted y a la población que en la CRO le apostamos a la educación, le apostamos a la capacitación y a la certificación en estándar de competencia. Sí, como tenemos un convenio nacional. Ahí está la clave del detonante para todo el país, ¿no es cierto, Nelson? Así es. Quiero decirte, y nada más como ejemplo,
Aquí, dentro del convenio de la CROB estatal con el INEA, es un ejemplo que me gusta siempre manifestar. Una niña de Atongo, del municipio del Marqués, venía a trabajar a Querétaro, entró a estudiar a la secundaria, aquí dentro de la plaza comunitaria de la Corvinea, ¿sí? Con el convenio que ustedes con el tienen. convenio que tenemos a nivel nacional y estatal. Terminó la secundaria, terminó la preparatoria, abierta aquí con nosotros, ¿sí? Con los maestros que nos dan la asesoría, con nuestros normalistas. ¿Por qué me gusta decir este ejemplo? Porque esta niña ahorita es licenciada en Derecho Burocrático. Terminando la preparatoria, nos pidió apoyo a una universidad e hicimos el enlace, y ahorita es licenciada en Educación. Qué orgullo. Sí, es orgullo. Atongo, también para contextualizar a la audiencia, los que no son de Querétaro, es una pequeña comunidad que está aquí en el municipio del Marqués, que es ya un municipio común. Era nuestra acción política que en determinado momento queremos que el sector obrero esté representado genuinamente en un gobierno, ¿sí? En una presidencia municipal. Hay que pelear por eso. Así es. Y eso se va a dar en estas plataformas. Y nos tenemos que preparar. vinculación. Nos tenemos que preparar. Claro. Sí, en todos los aspectos. Ya están viendo al 21. Así es. Y en determinado momento quiero decirte que hicimos una petición a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UAP. Nuestra queridísima Así universidad. es. Para que nos haga un diplomado precisamente en Ciencias Políticas, Sociales y Económicas. Tenemos que aprender a hacer política, licenciado. Tenemos que aprender y amar a la política, ¿sí? ¿Cuál es la esencia de la política? ¿Qué es lo que persigue realmente la política? ¿Sí? Lo que debe ser. Lo que debe ser, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Y si tú me lo permites, adelante. Aquí tenemos los ejes estratégicos de lo que es la nueva era CROB, ¿sí? Esta convocatoria nos la hace el diputado Isaías González Cuevas, y que la estamos fortaleciendo en cada uno de estos ramos, ¿sí? Como primer eje estratégico de esta nueva era CROB, tenemos que fortalecer el trabajo decente. Y ya hablamos hace un momento sobre los beneficios laborales. Hablamos la necesidad de transparentar los contratos colectivos de trabajo, ¿sí? En toda la esencia, que en determinado momento cada uno de los trabajadores tenga acceso al Infonavit en mejores condiciones. Están en perfecta disposición, ingeniero Ricardo Alegre. Hay muchos programas muy interesantes. Muy entregado a su convicción. Sí. Hemos tenido pláticas con él. Sí. Más adelante, esto es una primicia, más adelante. Esas son las que nos gustan. Vamos a hacer una feria de los programas sociales de la CROB, donde va a estar el módulo del Infonavit, ¿sí? Va a estar el módulo del Prevenir, ¿sí? Y donde vamos a dar a conocer estos programas sociales de la CROB, ¿sí? Prevenir, algo muy importante. Siempre me permito decir, que la productividad no es únicamente producir un bien o un servicio. Productividad es tener trabajadores sanos. ¿Sí? Hay una cultura de la prevención. Una cultura de la prevención. ¿Sí? Productividad también es tener trabajadores con una vivienda digna, con educación, con recreo, con cultura. ¿Sí? Que los hijos disfruten lo que realmente se merecen, ¿sí? La recreación y unidad. Así es, ¿sí? Quiero decirte que en este renglón del Prevenir, de acuerdo al convenio nacional y estatal que tenemos con la delegación del Seguro Social aquí, y nuestro agradecimiento al licenciado Manuel, porque estamos llevando jornadas de salud a las empresas, directamente a las fuentes de trabajo. Hacemos una programación conjuntamente con la empresa, ¿sí? Si va una brigada del Seguro Social a la empresa, ya previa organización y coordinación con recursos humanos, donde nos brinda un espacio, el trabajador se presenta con su carnet y se le hace el diagnóstico de diabetes, ¿sí? El diagnóstico de hipertensión, el diagnóstico médico de lo que es la prevención, el diagnóstico de cáncer cervicouterino y de mamas, ¿sí? Todo eso es la prevención, lo que tú acabas de decir.
La rentabilidad y retorno de la economía nacional está en la prevención de las enfermedades crónico-degenerativas, y la CROP le apuesta a la prevención. Por supuesto, nos evitamos miles de millones de pesos. Así es, y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Prevenims, ¿sí? Tenemos resultados excelentes. El trabajador, por el horario que tiene, ya no tiene la disponibilidad de ir al Seguro Social a sus consultas. Y además el rezago que traen también hace que las atenciones vayan alargándose mucho. Si ustedes hacen promociones de este tipo, Así es. pues le dan celeridad a algo que debe atenderse con urgencia. Así es, y quiero decirte que desafortunadamente la mayoría de las personas únicamente conocemos la cara triste del Seguro Social, que es la enfermedad, que es la consulta, en algunas ocasiones falta de medicamentos, pero que desafortunadamente no conocemos la cara bonita del Seguro Social, Que es una institución que es el área de prestaciones económicas y sociales. Te quiero comentar que la CROC desde hace 6-7 años, un grupo de jóvenes de la comunidad Purísima, también del Marqués, y de acuerdo al convenio de colaboración que tenemos, esos niños de Purísima asisten a clases de natación en las instalaciones deportivas del Seguro Social. ¿Sí? Ha habido un cambio dimensional en la actitud emocional de estos jóvenes, ¿sí? Y también el convenio hace que los compañeros trabajadores y sus familias asistan a aprovechar las instalaciones del Seguro Social, ¿sí? Pláticas de prevención, de salud, cómo tener una dieta que nos permita la prevención del sobrepeso, ¿sí? De la obesidad. que Eso tenemos un grave que es problema, fundamental. gravísimo, 80% de la población padece. Eso es lo que estamos haciendo en la CROC, ¿sí? Con cada una de las instancias del sector público federal y estatal. Democracia y transparencia sindical. Hace un momento decíamos que para nosotros es muy importante que el trabajador conozca en dónde están sus cuotas sindicales. Toda la infraestructura de la federación, toda la infraestructura, llámese de cualquier naturaleza de cada sindicato, es de los trabajadores. Y además no ha habido una fiscalización, de ahí esos excesos de los que yo personalmente me hago responsable. No hay una fiscalización de esas cuotas sindicales. Y ustedes entonces están proponiendo ya que haya una información, una transparencia, como debe ser. Si me lo permites, te voy a mostrar una revista de la CROC, Sí, por favor. que se da a nivel nacional, de la Unión Nacional Gastronómica Donceles 28. Cada mes, esta revista nos permite dar a conocer al trabajador, al empresario y a la propia sociedad todas las acciones que estamos llevando a cabo, ¿sí? Que es esta revista. Todas las acciones sindicales, sociales, políticas, educativas, de prevención, de certificación, de todo esto. Y tenemos la fortuna que por indicaciones del diputado Isaías González Cuevas, Ahí ya están demos a documentos. conocer los Entonces es la primera vez que nos veo. Así y es. me da mucho gusto que Y les vamos a dar una revista que tenemos, que nos llega, a donde cada estado hace su presentación de informes, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Con todo gusto se la dan. Gracias. Eso es la democracia sindical que estamos implementando y que de alguna manera al seno de la CROC es lo que estamos fortaleciendo, ¿sí? Considero en el primer momento que uno de los elementos más importantes para este México nuevo, este México de retos que se tiene ahora con el Tratado Lateral de México y Estados Unidos, es la productividad. ¿Sí? Claro. Si nosotros tenemos... Esperamos que no nos agarren con mucha desventaja. Mira, yo creo que las desventajas las va a crear uno mismo. Nosotros nos tenemos que preparar. En todo el ámbito, todo ser humano se tiene que preparar para enfrentar los retos de acuerdo a las circunstancias que se den o que se nos acerquen, ¿sí? Para nosotros la productividad es esencial desde el momento en que la CROC tenemos un plan nacional y estatal de productividad y la tenemos que fortalecer, ¿sí? El plan estratégico nacional de la CROC establece como herramienta fundamental para el crecimiento de México
Hablamos de fortalecimiento del mercado interno. Tenemos que fortalecer el mercado interno y es en base a la Y capacidad. por eso podemos evitar incluso el flujo migratorio, ¿no? De migración. Así es. Sí, puede ser uno de los pilares para que la gente se quede en su tierra. Si se van es por falta de oportunidades. Entonces, generar este tipo de programas es generar beneficios y, cuando menos en lo personal, yo siento que, y lamento mucho que la gente por falta de oportunidad tenga que irse, o que en municipios de la Sierra Queretana, de aquí mismo cercano, de Milpan, ya es una cultura de que el jovencito está esperando determinada edad porque su papá y su abuelo se fueron a Estados Unidos. Si hacemos esto que estás mencionando, vamos a arraigar y a crear una nueva mentalidad de los jóvenes, porque aquí tenemos todo eso. Quiero decirte que celebro que estemos en Querétaro. Sí, a mí también. Celebro que estemos en Querétaro porque la gestión gubernamental tiene esa visión. Y todos conocemos ese gran escenario que es Querétaro y que nuestro gobierno está pendiente de nuestra gente del campo, de la propia ciudad que va a otros destinos. ¿Sí? Comentarte que en determinado momento se han hecho programas dentro de la CROC, que ahorita lo vamos a ver, para crear una nueva cultura del ámbito rural en México. ¿Sí? Que los jóvenes que no tienen esa oportunidad de un trabajo digno en su ámbito de origen, no tengan que salir fuera. ¿Sí? Que en verdad todos los sectores les llevemos esas áreas de oportunidad, ¿sí? Y que todos fortalezcamos y que nos unamos en verdad a fortalecer ese mercado interno que nos va a permitir un retorno. Si nos vamos al siguiente eje, ¿sí? Sí, adelante. Son 6, ¿eh? Sí, adelante. Tenemos tiempo. Qué bueno, adelante. Algo muy importante que nos especifica la nueva era de la CROC. Debemos de tener, en términos generales, licenciado, la visión del nuevo modelo sindical que nos exige la propia sociedad, los trabajadores. ¿Sí? Si nosotros en determinado momento sí visionamos, no a 3 años, 4 años, 5 años, que visionemos a 10, 15, 30 años, ¿sí? Esa visión de futuro, y que hagamos ese análisis del impacto al cambio. Pero también con acciones concretas, a muy corto plazo. Así es, ¿sí? En determinado momento, este análisis a todos los líderes sindicales de la CROC nos debe de ejercer que seamos promotores y gestores del cambio sindical al seno de la CROC y a nivel nacional. Entonces, ese nuevo sindicalismo en México, ¿sí? Una renovación. Esa ingeniería, ¿sí? Si nosotros logramos esa ingeniería, como se llama Isaías González, ¿no? Sí. Ahora nos toca tener una capacidad para impulsar ese cambio. ¿Sí? Todos nuestros delegados sindicales deben de tener esa transparencia de lo que es el sindicalismo. ¿Sí? Y quiero decirte que ahorita hablo de una transparencia que nos convoca nuestro líder nacional, en que en determinado momento la elección de delegados sindicales, secretarios seccionales, secretarios de sindicatos y secretarios en cada entidad federativa sea de forma democrática. Si tú me lo permites, puedo decir a mi compañero que me pasa nuestra cajita. Estamos transmitiendo desde las oficinas sede de la CROC, aquí en la colonia Jardines de la Hacienda. Jardines de la Hacienda. Y una vez vamos a conocer su ubicación por la gente que le interese sumarse a esta. Sí, muchas gracias, licenciado. La sede de esta federación estatal está en Hacienda Grande, número 208, en la colonia Jardines de la Hacienda. ¿Sí? Y te decía de esta nueva era CROC, esta cajita la llevamos a cada asamblea. Parece que una cajita de sorpresas. Sí, es una sorpresa, sí. Pues aquí votan los trabajadores para elegir a sus delegados sindicales. Sí. Hay que hacerla transparente, ¿no? Porque no van a decir que las están rellenando. O sea, las ponemos, las abrimos y... Bueno, es buena idea. Es buena idea. Sí, a lo mejor ya trae por ahí su relleno. Con los susceptibles que somos los mexicanos, está
Está bien, no, ya trae por ahí sus, hágalo transparente. Es cierto, y lo vamos a hacer, Sí. lo vamos a hacer. Entonces, si logramos esta eliminación de estrategia sindical, vamos a lograr muchas cosas en México. Y vamos a reconocer que el sindicalismo sí es útil en México. Y si, Por supuesto que sí. Y el sindicalismo de todas las Lo malo es la manera en que se ha llevado los excesos en los que se han incurrido, pero el sindicalismo por sí mismo, por supuesto que es un factor fundamental en la producción. Y fíjate que, de alguna manera, en México existen centrales obreras por un origen hermoso, sí, y que a la fecha nuestras centrales obreras hermanas estamos en esa gran exigencia, sí, para el bien de los trabajadores. Nos vamos a ver. Seguimos con los ejes. Nos vamos a ir más rápido. Educación. Nos quedan aproximadamente 10 minutos. Bien. Educación. Ya lo habíamos hablado hace un momento. Formar, primaria, secundaria, preparatoria, capacitación en inglés y computación, certificación de competencias laborales con el conocer el CENADEP y la Escuela Nacional de Promoción de Cuadros Sindicales. Esto es lo que tenemos a nivel nacional. El gran detonante del país será la educación, ya lo dijimos. Nada más, sí, nada más. Y quiero decirle que ahorita nuestro líder nacional firmó un convenio con los CECATIS y nos van a dar el 50% de becas para estudiar los jóvenes y trabajadores. Sí. Excelente. Así es. Y ahorita aquí en Querétaro, con el ICATEC, estamos en pláticas con el director general del ICATEC. Ulises Gómez de la Rosa. Saludos, para llevar Ulises. todo un saludo, les deseo muchas gracias por los apoyos, para generar esa gran inercia, ¿sí? En cuanto a que los trabajadores tengan una certificación de su estándar de competencia. Y además en corto tiempo y con un alto nivel de capacitación. Así es. Adelante. Salud. Ya hablamos de salud, de crear una cultura de la salud, prevención de las adicciones, fortalecer La cultura de la recreación, no todo es trabajo. Así es. Sí. Y el deporte, que es fundamental para el desarrollo humano y para evitar la obesidad. Los programas sociales. Hablábamos de la Congregación Mariana Trinitaria, que es un convenio de colaboración en forma subsidiaria que estamos llevando a las comunidades que nos permiten, ¿sí? Proyectos productivos. Lo que decía de las máquinas de coser, por Así ejemplo. Así es, sí. Los proyectos productivos, ahorita dentro de una capacitación y certificación, tenemos 2 o 3 compañeros que se están certificando como proyectistas en capacitación y en planeación, precisamente proyectos de inversión, que son programas de sustentabilidad. Tecnologías domésticas, aquí entra el gran apoyo para las familias, ¿sí? Estamos llevando cursos de manualidades, corte y confección, corte de pelo, cuidado de la salud. Tenemos toda esa gama que nos van a dar el concepto holístico de beneficio a la población. Unidad familiar y prevención, está todo. Sí, la unidad familiar y la prevención. Sí. Lo que tú me decías hace un momento, derechos de la mujer. Fundamental. Avanzamos por Promoción Social CRO, en donde las mujeres con técnicos proyectistas de la CRO están bajando recursos del gobierno federal para que tengan su propio negocio en diferentes ramas económicas, de servicios, de producción, El autoempleo y la generación de pequeñas empresas. Así es. En términos generales, esto estamos fortaleciendo porque la mujer es fundamental en la CRO. ¿Hasta qué cantidad les pueden apoyar las mujeres? Son diferentes los tamaños de las empresitas. La empresa familiar desde 25 hasta 250,000 pesos. No, pues ya con 250,000 pesos se puede hacer algo ¿Y interesante. qué es lo que estamos viendo aquí? Con capacitación y con todos los demás apoyos, por Con supuesto. todo el soporte necesario Exacto. para que tengan ese retorno de inversión. No, y la mujer trabajando es incansable. Incansable, definitivamente. Adelante. Y la acción política. Y esto ya lo platicamos. En términos de, mira, aquí consiguientemente tenemos un convenio de colaboración que firmamos con la escuela de Gallos Blancos, leyendas de Gallos Blancos. Convenio de colaboración CRO, leyendas Gallos Blancos, escuela de fútbol infantil, las niñas y los niños a jugar y a estudiar. Ahí está el fomento al deporte, algo que me parece sumamente interesante. Y le agregamos a esto, licenciado, de que los hijos de los trabajadores van a estudiar con leyendas
del fútbol, ¿sí? que son que fueron grandes jugadores en Galles y que ahora tienen su escuela de Sí, fútbol. afortunadamente se estableció esta idea. Sí. Para Querétaro, bueno, pues es un equipo. Y además estamos invitando a cada empresario que tenemos una relación de colaboración con ellos, que bequen a un niño de escasos recursos. Y estamos rodeados de empresarios con vocación social, los bequen. Que les gusta el deporte. Les gusta el deporte y también se beca a lo que es la esencia del niño y del deporte. Aquí, para terminar, tenemos el plan estratégico, ¿sí? Que es el que hemos estado exponiendo a lo largo que es todo esta presentación de PowerPoint. Así es, ¿sí? Senador Misael, bueno, Misael es ahora Hola, diputado. Sí. Efectivamente, Y esos son posee los una planes. gran organización sindical, en vías de eso está esta Estamos- renovación, sí. están las líneas estratégicas que ya nos explicó, las líneas de acción, productividad y emprendedurismo, que es Así es. muy importante, promoción social y medioambiental, cohesión social y cohesión gremial, con ese sentido social del que está hablando Así es. de eso, y el fortalecimiento político son, digamos, los ejes, tomando en cuenta siempre la educación, la capacitación Y la certificación. la información. Y aquí tenemos el comité ejecutivo de la CROC. Así es. Tú eres el secretario general del Estado, ¿tienes algún cargo a nivel nacional en esta? En este caso, Claro. me acaban de dar el nombramiento como delegado especial para atender aquí a la Unión Nacional. Aparte de la Secretaría General, estoy como delegado especial para atender a las empresas de la Unión. Perfecto. Eso sí. Y obviamente, este es nuestro manual de productividad. Sí, eso lo entregamos en cada una de las empresas. Te quiero comentar que estamos creando promotores de la productividad en cada empresa, ¿sí? En cada entidad federativa. Nosotros tenemos codificados criterios de lo que es la productividad. Cada uno de los factores de la producción tiene su concepción de lo que es la productividad, pero tenemos que lograr esa cohesión, ¿sí? En términos generales. Y este es el tomo 2 de los manuales de productividad que llevamos. Y en cada estado estamos dando cursos de productividad, ¿sí? Para que en determinado momento nuestro trabajador logre esa rentabilidad y ese proyecto de vida que promueve la CROC en el Estado y a nivel nacional. Bien, Tirso, nos quedan muchas preguntas en el tintero. De nuestro verdugo, el tiempo, los medios de comunicación es tremendo. Me comprometo a que tengamos una segunda oportunidad para continuar con esta charla, ver resultados ya de todos estos programas. A mí me da muchísimo gusto conocer y dar a conocer a la audiencia esta nueva era de la que ustedes están hablando, esta nueva visión del sindicalismo, más allá de esa imagen negativa que tenemos de esta actividad de ciertos líderes anquilosados en los puestos para enriquecerse en lo personal, perdiendo esta visión social, perdiendo esta visión que ahora está promoviendo la CROC. Entonces, con ese compromiso, nos queda, producción, 2 minutos para que nos hagas favor de hacerle llegar un mensaje a los trabajadores, a la sociedad queretana y a todo el país, porque bueno, por estos medios llegamos ya a todo el país y a todo el mundo. Por favor. Gracias, Lisandro, de dar a conocer a los programas sociales de la CROC. Y desde luego que a nombre de los trabajadores, a nombre de todo el Comité Ejecutivo Estatal de la CROC, reciba nuestro agradecimiento por permitirnos dar a conocer esta nueva era de la CROC. Muchísimas gracias, licenciado. Bien, pues ha sido un placer estar conversando contigo, con Alfredo García. Son de las entrevistas que me dan ganas de continuar platicando, pero bueno, el tiempo se nos termina. Muchísimas gracias por su atención y ya lo sabe, si está comiendo, provecho.